La noticia cayó sobre él como un relámpago en medio de una noche tranquila, un destello que iluminó toda la oscuridad en su vida, revelando un abismo que jamás había imaginado. Durante toda su existencia, había creído que su padre era un hombre de principios, un pilar de moralidad y firmeza, pero ahora se encontraba frente a una verdad devastadora. La revelación de que su padre había mantenido una segunda familia en secreto por décadas lo dejó aturdido, incapaz de procesar la magnitud del engaño. Pero lo que lo estremecía aún más era el hecho de que los hijos de esa otra familia ahora estaban exigiendo su parte de la herencia, como si hubieran estado esperando pacientemente a que el patriarca muriera para reclamar lo que, según ellos, también les pertenecía. Y mientras intentaba comprender cómo su vida se había dividido en dos, las antiguas alianzas familiares comenzaban a mostrar fisuras, exponiendo resentimientos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de discusiones familiares, abogados y reuniones secretas, donde las verdaderas intenciones de cada miembro de la familia comenzaban a emerger. Las tensiones aumentaban con cada nueva conversación sobre la herencia, y los hermanos que alguna vez habían sido inseparables ahora apenas podían mirarse a los ojos sin desconfianza. La idea de compartir el legado de su padre con aquellos desconocidos era inconcebible para él y su familia inmediata, pero el silencio cómplice de su madre le hacía pensar que tal vez ella sabía más de lo que había confesado. Ese pensamiento le carcomía la mente. ¿Qué secretos más podrían estar escondidos bajo la superficie de su vida familiar aparentemente perfecta? Mientras los abogados comenzaban a revisar los documentos, cada cláusula del testamento se convertía en un campo de batalla. No solo estaba en juego el dinero, sino también las propiedades que habían pertenecido a su familia durante generaciones. Lo que en principio parecía un trámite legal, pronto se convirtió en una guerra emocional. Las demandas de la otra familia no cesaban, y parecía que habían estado esperando este momento con meticulosa preparación. Había detalles que ellos conocían, pequeñas piezas de la vida de su padre que solo alguien muy cercano podría haber sabido. ¿Cómo era posible que su padre hubiera llevado una doble vida tan perfectamente compartimentada sin que nadie lo notara? Pero la verdadera pregunta que lo atormentaba era cuánto tiempo más habían develado ellos antes que él. Cada nuevo descubrimiento le hacía replantearse todo lo que creía saber sobre su familia. Comenzó a recordar episodios de su infancia que antes le habían parecido insignificantes, los largos viajes de negocios de su padre, las ausencias inexplicables durante las festividades importantes, y la manera en que, en ciertos momentos, parecía que su padre estaba físicamente presente, pero mentalmente en otro lugar. Cada detalle, antes inofensivo, ahora adquiría un nuevo significado. Se preguntaba si todos esos años su padre había estado viviendo dos vidas paralelas, dividiendo su tiempo, su amor y sus promesas entre dos hogares. Y mientras más pensaba en ello, más se daba cuenta de que su padre había sido un hombre completamente diferente al que había idealizado durante tanto tiempo. La idea de confrontar a los hijos de la otra familia le resultaba insoportable, pero inevitable. No podía evitar preguntarse qué tipo de personas eran, cómo había sido su vida sabiendo que compartían un padre que nunca los reconoció públicamente. ¿Los había visitado en secreto? ¿Había sido para ellos el padre amoroso que él conoció, o solo una figura distante que mantenía la relación desde las sombras? Cada pregunta lo acercaba más al borde de un abismo que no quería enfrentar, pero sabía que tendría que hacerlo. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba, y el peso de los secretos no revelados amenazaba con colapsar lo que quedaba de su familia. El primer encuentro con la otra familia fue tenso, cargado de una extraña mezcla de curiosidad y resentimiento. Se citaron en una oficina legal, un espacio neutral que parecía el único lugar donde podrían enfrentarse sin que las emociones desbordaran por completo. Frente a él, estaban los hijos de su padre que hasta hace unos días eran desconocidos para él, pero ahora compartían su apellido y su derecho a la herencia. Se miraron a los ojos, buscando algún rastro del hombre que los había conectado a todos, pero lo único que encontraron fueron las grietas de una vida construida sobre mentiras. Mientras los abogados exponían los primeros acuerdos, la tensión en la sala era palpable, como si en cualquier momento el frágil pacto de civilidad pudiera romperse. Y entonces, una de las hijas de la otra familia habló, su voz resonó en la habitación como una acusación velada, mencionando algo que su padre le había dicho en confianza poco antes de morir, un secreto que ninguno de ellos había esperado escuchar. Aquel comentario abrió una nueva puerta que nadie quería cruzar, pero ya no había vuelta atrás. El patriarca, antes de morir, había compartido con su hija un documento escondido, una carta que revelaba algo aún más oscuro de lo que todos temían. Según sus palabras, el dinero no era el único motivo detrás de su doble vida.
Había algo más, algo relacionado con un acuerdo secreto que había hecho años atrás y que, de ser descubierto, podría poner en peligro todo lo que la familia había construido. La hija mostró un fragmento de esa carta, lo suficiente para dejar claro que ella y sus hermanos no solo venían por la herencia, sino también por la verdad oculta que su padre había dejado sin resolver. Pero nadie sabía qué más podría contener esa carta, y el misterio solo hacía que las tensiones escalaran aún más. Los días siguientes se convirtieron en una carrera por descubrir qué contenía la carta completa, pero ella se negaba a revelarla por completo. Su excusa era simple: no confiaba en que la familia original de su padre fuera honesta. Después de todo, ellos habían vivido cómodamente sin saber de su existencia durante tantos años. Mientras tanto, la madre de él, hasta entonces relativamente silenciosa, comenzó a mostrarse más nerviosa. Parecía saber más de lo que dejaba entrever, y el hecho de que ahora la otra familia tuviera una ventaja sobre ellos la inquietaba profundamente. Ella, que había compartido toda una vida con ese hombre, empezaba a mostrar signos de que también podría haber guardado sus propios secretos, y su silencio se hacía cada vez más ensordecedor. Las reuniones familiares empezaron a ser cada vez más hostiles. Lo que antes había sido una familia unida se transformaba rápidamente en facciones, cada uno luchando por proteger lo que creía suyo. El conflicto no era solo entre las dos familias, sino también dentro de cada una de ellas. Entre los hermanos del lado oficial, las lealtades comenzaban a resquebrajarse. Algunos creían que debían llegar a un acuerdo rápido para proteger la imagen pública de la familia, mientras que otros sentían que debían luchar hasta el final para despojar a la otra familia de todo derecho. Pero el problema no era solo material, el orgullo y el legado que creían tener se veía ahora manchado por la traición. Y en medio de todo esto, las palabras de la madre cada vez se volvían más ambiguas, dejando entrever que había más capas en esta historia de las que todos imaginaban. Entonces, surgió una nueva revelación que sacudió aún más las bases de la familia. Mientras revisaban los archivos financieros de su padre, encontraron movimientos sospechosos de dinero hacia cuentas en el extranjero, transacciones que no coincidían con los ingresos conocidos de la familia. Parecía que el patriarca no solo había ocultado una segunda familia, sino también una considerable fortuna que nadie sabía que existía. Esta nueva información cambió el curso de los eventos, y lo que antes era una disputa familiar por la herencia se convirtió en una investigación sobre actividades ilegales. ¿De dónde venía ese dinero? ¿Quién más estaba involucrado en esos tratos? Y lo más inquietante, ¿qué relación tenía la segunda familia con todo esto? El misterio se profundizaba, y cuanto más indagaban, más enmarañada se volvía la historia. La búsqueda de respuestas llevó a descubrir un nombre que nadie esperaba encontrar: un viejo socio de negocios de su padre, desaparecido misteriosamente años atrás tras un escándalo financiero. Al parecer, este hombre había estado involucrado en operaciones fraudulentas que salpicaron a varias empresas de renombre, y, de alguna manera, su padre había logrado escapar de la caída sin ninguna mancha en su reputación. Pero ahora todo parecía conectado: las cuentas en el extranjero, las grandes sumas de dinero no justificadas y la desaparición de este socio. El pasado de su padre comenzaba a desmoronarse frente a sus ojos, revelando no solo a un hombre que llevaba una doble vida familiar, sino también a un individuo cuyas manos parecían mucho más sucias de lo que jamás habría imaginado. La conexión con el antiguo socio desaparecido solo complicó más las cosas. Mientras investigaban más a fondo, encontraron documentos que indicaban que aquel hombre no había desaparecido por completo, sino que había mantenido contacto con su padre hasta poco antes de morir. Algunos informes mostraban que el patriarca había estado pagando sumas considerables para mantener ocultos ciertos detalles de sus negocios, y ahora surgía la sospecha de que esa misma fortuna oculta estaba destinada a silenciar más que a mantener a su segunda familia. A medida que la trama se enredaba, quedó claro que su padre no había actuado solo, había más personas involucradas, quizás incluso dentro de la familia, lo que abrió una nueva serie de dudas sobre quién sabía qué y por cuánto tiempo habían guardado silencio. Mientras tanto, la relación entre los hijos de la primera familia continuaba deteriorándose. Cada reunión se volvía más tensa, las discusiones eran inevitables y la confianza que alguna vez existió entre ellos ahora era solo una sombra. Cada uno parecía estar luchando en su propio campo de batalla, con sus propias agendas. El hermano mayor, que había sido el favorito de su padre, insistía en que debían mantener la discreción a toda costa, proteger el nombre de la familia y minimizar el escándalo, mientras que los otros hermanos, ya consumidos por la desconfianza, comenzaban a preguntarse si él sabía más de lo que dejaba ver. ¿Acaso su hermano mayor había sido cómplice de estos movimientos financieros desde el principio?
Y si era así, ¿por qué había guardado silencio todo este tiempo? Por otro lado, la relación con la segunda familia tampoco estaba mejorando. Las tensiones seguían aumentando, y las conversaciones sobre un acuerdo justo parecían estar más lejos que nunca. Los hijos del patriarca de la otra familia estaban decididos a obtener lo que consideraban justo, pero su enfoque ya no era solo la herencia. Parecía que su principal motivación era exponer públicamente la hipocresía del patriarca, romper el legado de respetabilidad que había construido durante tantos años. Esta lucha por la verdad se volvió más personal y emocional, y con cada paso que daban, el riesgo de que los secretos salieran a la luz aumentaba. Sin embargo, la hija de la segunda familia, que todavía poseía la carta oculta, jugaba sus cartas con cuidado, sabiendo que lo que tenía en sus manos era mucho más poderoso que cualquier suma de dinero. En un giro inesperado, la madre de la primera familia comenzó a enfermarse gravemente. El estrés de la situación parecía haber cobrado factura, y pronto se encontró hospitalizada. Este hecho cambió momentáneamente el enfoque de todos, ya que, a pesar de las tensiones, todavía quedaba un hilo de unidad en el seno familiar. Sin embargo, durante su estancia en el hospital, su actitud cambió radicalmente. En su fragilidad, comenzó a hablar de manera incoherente, mencionando detalles del pasado que nadie entendía por completo. Mencionaba a menudo el nombre del socio desaparecido, y en medio de sus delirios, dejó escapar que había conocido a la otra familia antes de que su esposo muriera. Esta revelación cayó como una bomba entre sus hijos, quienes ahora se veían forzados a considerar que su madre había sabido mucho más de lo que había confesado, pero que había preferido callar para protegerse. Con la madre hospitalizada y aparentemente debilitada, los hermanos decidieron investigar a fondo sus palabras. Comenzaron a revisar antiguos documentos familiares, buscando cualquier rastro que pudiera confirmar o desmentir las sospechas que ahora crecían. Fue entonces cuando encontraron una vieja carta, guardada en un cajón olvidado en la casa familiar, una carta escrita por el socio desaparecido. En ella, se mencionaban detalles de negocios turbios que el patriarca había llevado a cabo, pero lo más impactante era una mención específica de la madre. Parecía que ella no solo había estado al tanto de la segunda familia, sino que también había estado involucrada en los acuerdos financieros que mantenían la fachada de normalidad en su hogar. Esta nueva información cambió la narrativa por completo, y los hijos comenzaron a preguntarse si todo lo que sabían sobre su madre también era una mentira. Con la carta en la mano, los hijos se enfrentaron a una nueva realidad. No solo debían lidiar con la segunda familia y la batalla por la herencia, sino que ahora también debían replantearse el papel que su madre había jugado en toda esta historia. El hermano mayor, que siempre había defendido la honorabilidad de su familia, quedó particularmente afectado. Durante años, había creído ciegamente en la pureza de sus padres, pero ahora se encontraba en una encrucijada. ¿Debería confrontar a su madre con esta nueva información o seguir protegiendo el legado familiar, aunque estuviera basado en mentiras? Mientras tanto, los otros hermanos empezaban a considerar la posibilidad de que su madre hubiera manipulado los eventos desde el principio, protegiéndose a sí misma a expensas de todos los demás. La situación alcanzó un nuevo nivel de complejidad cuando un investigador privado, contratado por los abogados de la otra familia, descubrió un conjunto de propiedades a nombre del socio desaparecido que, según los registros, nunca habían sido vendidas ni transferidas. Estas propiedades, situadas en diferentes lugares, eran parte de un vasto imperio inmobiliario que, hasta ese momento, nadie sabía que existía. Al parecer, estas propiedades habían sido mantenidas en secreto por el patriarca y su socio, ocultas a través de una serie de empresas fantasma. La otra familia reclamó inmediatamente su derecho sobre estas propiedades, mientras los hijos de la primera familia se veían cada vez más atrapados en una red de mentiras que parecía no tener fin. ¿Hasta dónde llegaban los secretos de su padre? ¿Y cuántas más propiedades o inversiones ocultas estarían esperando a ser descubiertas? Mientras la batalla legal continuaba, uno de los abogados sugirió la posibilidad de una mediación privada para evitar que el caso llegara a los tribunales y se convirtiera en un escándalo mediático. Los hijos de la primera familia se mostraban reacios a aceptar, especialmente el hermano mayor, que veía la mediación como una forma de ceder ante las demandas de la otra familia. Sin embargo, otros empezaban a considerar que la opción de mantener todo en silencio podría ser lo mejor para preservar lo que quedaba de la reputación de su padre. A medida que las discusiones sobre la mediación se intensificaban, la madre, aún en el hospital, comenzó a insistir en que aceptaran el acuerdo. Parecía desesperada por evitar que más secretos salieran a la luz,
pero sus razones no estaban del todo claras, y sus hijos comenzaban a sospechar que había algo más que no estaba revelando. En medio de este caos, surgió un nuevo elemento inesperado, una vieja amistad de la madre con la esposa del socio desaparecido. Al principio, parecía una simple coincidencia, pero una serie de fotografías y cartas descubiertas por el investigador privado demostraron que la relación entre ambas mujeres era mucho más profunda de lo que cualquiera había imaginado. Al parecer, las dos habían sido amigas íntimas desde jóvenes, y esta amistad había continuado incluso durante los años de la desaparición del socio. Las cartas revelaban que la madre había estado al tanto de muchos de los movimientos financieros y que, en algunos casos, incluso había ayudado a ocultar ciertos activos. Esta revelación puso a los hijos en una posición incómoda, pues ahora debían decidir si enfrentaban a su madre con estas nuevas pruebas o si seguían protegiendo los últimos vestigios de su ya deteriorada imagen familiar. La revelación de la amistad entre las dos mujeres agitó aún más las aguas. Los hijos, ya fracturados por las tensiones y los secretos, comenzaron a tomar posiciones más radicales. El hermano mayor seguía siendo el más reacio a aceptar la verdad, aferrándose desesperadamente a la imagen de su madre como el pilar de la moralidad. Sin embargo, los otros hermanos ya no estaban dispuestos a seguir tapando las mentiras. Uno de ellos, el más joven, decidió confrontar a su madre directamente en el hospital. En una confrontación cargada de emociones, le mostró las cartas y le exigió una explicación. La madre, en un estado de fragilidad evidente, no pudo negar los hechos, pero su respuesta fue sorprendente. Afirmó que todo lo que había hecho, lo había hecho para proteger a sus hijos. Pero esta declaración, en lugar de calmar las tensiones, solo generó más preguntas. ¿Protegerlos de qué? La respuesta de la madre dejó a los hijos sumidos en un mar de incertidumbre. ¿De qué exactamente había estado protegiéndolos? ¿Había algo más oscuro detrás de las acciones del patriarca que aún no sabían? Mientras reflexionaban sobre las palabras de su madre, decidieron profundizar en la investigación. Uno de los hermanos, particularmente determinado a llegar al fondo de todo, contactó a antiguos empleados y socios de su padre, buscando pistas sobre los tratos que éste había mantenido en secreto. Lo que descubrió fue aún más inquietante. Algunos de los negocios del patriarca no solo involucraban fraude financiero, sino también la manipulación de documentos para evitar investigaciones gubernamentales. Estos hallazgos pintaban una imagen cada vez más sombría de un hombre que, al parecer, había construido su fortuna sobre una red de corrupción y mentiras. Pero, ¿hasta dónde llegaba esta red, y quién más estaba involucrado? A medida que los descubrimientos se sucedían, la figura del patriarca se desmoronaba por completo. Los hijos, que habían crecido idolatrando a su padre como un hombre de principios, ahora se veían obligados a lidiar con una verdad devastadora. Pero no eran los únicos afectados. Los abogados de la segunda familia también estaban al tanto de estos nuevos hallazgos, y rápidamente empezaron a utilizarlos como una ventaja en las negociaciones. Si bien el caso por la herencia seguía siendo una prioridad, ahora había algo mucho más grande en juego, la reputación de todo el clan familiar. Cualquier filtración a la prensa podría destruir no solo el legado del patriarca, sino también el futuro de todos ellos. La segunda familia, por su parte, parecía más interesada en exponer la verdad que en cualquier acuerdo financiero, lo que añadía una presión constante a los hijos para que resolvieran el asunto antes de que fuera demasiado tarde. En medio de esta tormenta, uno de los hermanos recibió una oferta inesperada. Un periodista, que había estado investigando la historia en paralelo, se acercó con la propuesta de contar su versión de los hechos antes de que la historia se convirtiera en un escándalo público. Al principio, la idea de controlar la narrativa y evitar una exposición descontrolada parecía tentadora, pero rápidamente surgieron desacuerdos entre los hermanos. Algunos pensaban que era mejor actuar con transparencia y contar la verdad, mientras que otros creían que lo mejor era proteger el legado a toda costa, incluso si eso significaba mentir una vez más. La tensión aumentó cuando el periodista insinuó que ya tenía suficiente información para publicar con o sin su cooperación. La decisión se convirtió en una carrera contra el tiempo, hablar antes de que la historia estallara o arriesgarse a perder el control por completo. Mientras tanto, las tensiones entre la primera y la segunda familia alcanzaban un punto de no retorno. Después de varias reuniones fallidas y negociaciones infructuosas, quedó claro que ningún acuerdo sería posible sin que los secretos más oscuros del patriarca salieran a la luz. Sin embargo, había un detalle que aún mantenía a la segunda familia en vilo: la existencia de un testamento modificado. Se rumoreaba que, poco antes de su muerte,
el patriarca había redactado un nuevo documento, alterando significativamente la distribución de su herencia. La segunda familia afirmaba tener conocimiento de este testamento, pero no podían probar su existencia. Los hijos de la primera familia, por su parte, comenzaron a temer que, si este documento salía a la luz, podrían perder gran parte de lo que consideraban su derecho legítimo. Pero, si el testamento existía, ¿dónde estaba escondido? Decididos a encontrar el supuesto testamento, los hijos de la primera familia comenzaron a buscar en cada rincón de las propiedades de su padre. Revivieron memorias de la infancia mientras escudriñaban en los armarios antiguos, en busca de pistas sobre lo que podría haber escondido su padre. En uno de esos baúles olvidados, encontraron algo inesperado, una serie de cintas de video y audio. Al principio pensaron que serían grabaciones familiares, pero cuando comenzaron a revisarlas, se dieron cuenta de que contenían conversaciones privadas entre su padre y el socio desaparecido. Las cintas revelaban mucho más que simples transacciones comerciales, mostraban una relación complicada, en la que ambos hombres compartían secretos que, de hacerse públicos, podrían arruinar no solo la reputación de la familia, sino también la de varias figuras importantes en el ámbito empresarial y político. Ahora, con estas pruebas en sus manos, ¿debían decidir qué hacer, usarlas como un arma, o guardarlas en silencio para siempre? Las cintas añadieron un nuevo nivel de complejidad a la situación. Ahora, los hijos de la primera familia no solo tenían que preocuparse por la herencia y los secretos del patriarca, sino también por el impacto que estas grabaciones podrían tener en terceros. Si bien la tentación de utilizarlas como una herramienta de negociación era fuerte, también existía el riesgo de que cualquier paso en falso desencadenara una reacción en cadena que nadie podría detener. En medio de esta encrucijada, el hermano menor sugirió algo audaz: contactar a algunos de los involucrados en las cintas y ofrecerles un trato. Podrían negociar en privado, evitar el escándalo y asegurar una compensación a cambio de su silencio. Sin embargo, esta opción estaba cargada de riesgos, y el resto de los hermanos no estaban seguros de si debían confiar en personas que ya habían mostrado su falta de escrúpulos en el pasado. Mientras deliberaban sobre qué hacer con las cintas, otro giro inesperado golpeó a la familia. La hija de la segunda familia, la que hasta ese momento había mantenido un perfil relativamente bajo, anunció que tenía en su poder una copia del supuesto testamento modificado. Este documento, afirmó, dejaba la mayor parte de la fortuna a su madre y a ella, relegando a los hijos de la primera familia a recibir una parte considerablemente menor. El anuncio cayó como una bomba, pero había un problema: el testamento que tenía no estaba firmado ni sellado por un notario, lo que lo hacía inválido a los ojos de la ley. Sin embargo, su existencia misma ponía en duda la versión oficial de los hijos de la primera familia y abría la posibilidad de que, en algún lugar, existiera una versión firmada. La presión sobre ellos aumentaba, y ahora debían no solo defender su herencia, sino también cuestionar si el patriarca realmente había cambiado sus últimas voluntades. La búsqueda del testamento original se convirtió en una obsesión para todos los involucrados. Mientras los hijos de la primera familia intentaban localizar a los antiguos abogados y notarios de su padre, la segunda familia intensificaba su campaña para desacreditar la validez del testamento actual. En medio de todo este caos, salió a la luz un detalle crucial: uno de los abogados de confianza del patriarca había fallecido en circunstancias misteriosas poco después de la redacción del supuesto Nuevo Testamento. Esto levantó sospechas sobre si su muerte había sido realmente accidental o si alguien había intervenido para asegurarse de que ciertos documentos nunca vieran la luz. Los hijos de la primera familia, cada vez más angustiados, comenzaron a preguntarse si las acciones de su padre iban mucho más allá de una simple infidelidad y mal manejo de sus finanzas. ¿Había algo mucho más oscuro detrás de todo? A medida que la investigación avanzaba, se encontraron más pistas que sugerían que el patriarca había estado involucrado en actividades ilegales que hasta entonces nadie había imaginado. Antiguos socios comenzaron a distanciarse, mientras algunos empleados cercanos a él insinuaban que ciertas propiedades y cuentas bancarias nunca habían sido registradas oficialmente. La revelación de estas propiedades ocultas y cuentas no registradas añadió una nueva dimensión a la lucha por la herencia. Los hijos de la primera familia, que hasta entonces solo habían temido perder su parte del patrimonio, ahora se enfrentaban a la posibilidad de que una gran parte de la fortuna de su padre había sido escondida intencionadamente, y probablemente fuera del alcance de cualquier acuerdo legal. La segunda familia, al enterarse de estas nuevas informaciones, exigió una investigación completa, presionando para que todos los activos ocultos fueran revelados y repartidos de acuerdo a un nuevo arreglo. Pero el problema era más complejo de lo que parecía.
Estas cuentas ocultas no solo implicaban a su padre, sino también a otras personas influyentes, y destaparlas podría tener consecuencias devastadoras para muchos. La pregunta que todos se hacían ahora era, ¿valía la pena sacrificar la estabilidad y la seguridad de sus vidas por la verdad? En medio de las tensiones crecientes, uno de los hijos de la primera familia comenzó a recibir amenazas anónimas. Al principio las ignoró, pensando que eran intentos desesperados por intimidarlos en medio de la batalla legal. Sin embargo, las amenazas se volvieron cada vez más específicas y personales, haciendo alusión a hechos que solo los más cercanos a la familia podrían conocer. Esto llevó a sospechar que alguien del círculo interno estaba filtrando información, quizás incluso alguien que había trabajado con su padre durante años. El miedo comenzó a instalarse en la familia, y los hermanos decidieron reforzar la seguridad alrededor de sus hogares y negocios. Pero mientras más investigaban, más se daban cuenta de que las amenazas podrían estar relacionadas con las actividades turbias del patriarca y los socios que ahora querían mantener esos secretos enterrados. ¿Quién estaba realmente detrás de estas advertencias y cuán peligroso podría llegar a ser? La paranoia comenzó a apoderarse de los hermanos. Ya no sabían en quién confiar, y las divisiones dentro de la familia se profundizaban. Los abogados sugirieron que lo mejor sería llegar a un acuerdo rápido para evitar que los trapos sucios del patriarca salieran a la luz, pero la desconfianza entre las dos familias era tan grande que parecía imposible llegar a una resolución pacífica. En medio de las tensiones, uno de los hermanos, el más pragmático, comenzó a considerar una opción radical: ceder parte de la herencia a cambio de silencio. Esta decisión, aunque dolorosa, podría salvarles de un escándalo público y, quizás, de algo mucho peor. Sin embargo, no todos los hermanos estaban de acuerdo. Algunos sentían que ceder significaba traicionar la memoria de su padre y, más aún, perder todo por lo que habían luchado. Las discusiones familiares se tornaron cada vez más violentas, mientras las amenazas externas seguían acechando. La segunda familia, por su parte, también enfrentaba sus propios dilemas. Mientras algunos de ellos estaban dispuestos a aceptar un acuerdo financiero, otros, especialmente los más jóvenes, querían que la verdad sobre su padre saliera a la luz. Para ellos, no se trataba solo de dinero, sino de reivindicación, de demostrar que su existencia no había sido un mero accidente o un secreto vergonzoso, sino parte integral de la vida del patriarca. Esta postura, sin embargo, complicaba aún más las negociaciones. La madre de la segunda familia, quien había vivido décadas en la sombra, intentaba mediar entre sus hijos y los hijos de la primera familia, pero sus esfuerzos eran en vano. La tensión entre los hermanos de ambas familias seguía escalando, y las emociones estaban a flor de piel. Cualquier paso en falso podría desatar una guerra abierta entre todos ellos, y lo que estaba en juego ya no era solo una herencia, sino la historia completa de sus vidas. En medio de esta tormenta de emociones y secretos, salió a la luz una carta escrita por el patriarca poco antes de su muerte. La carta no estaba dirigida a ninguna de las dos familias, sino a un antiguo amigo de la infancia que había desaparecido de sus vidas hacía décadas. En ella, el patriarca confesaba haber vivido toda su vida con culpa, sabiendo que sus decisiones habían destruido a las personas que amaba. Expresaba arrepentimiento por haber llevado una doble vida y reconocía que su mayor error había sido ocultar la verdad a sus hijos. Pero lo más impactante de la carta no era su contenido emocional, sino una línea críptica que hacía referencia a algo enterrado en la vieja casa familiar, un lugar que hacía años habían vendido. Esto encendió una nueva llama en los hijos, quienes, a pesar de sus diferencias, acordaron investigar de qué se trataba esa misteriosa pista. La casa mencionada en la carta del patriarca había sido vendida a un comprador desconocido varios años antes, y encontrar su ubicación actual no fue una tarea fácil. Después de varios intentos fallidos, uno de los hermanos logró rastrear al nuevo propietario, quien resultó ser una figura pública muy conocida en la región. La familia se acercó con cautela, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría hacer que perdieran el acceso a la propiedad. Pero lo que no esperaban era que el nuevo propietario ya sabía quiénes eran y por qué buscaban esa casa. Los recibió con una mezcla de desconfianza y curiosidad, permitiéndoles entrar con una condición: que cualquier cosa que encontraran sería compartida. Sin otra opción, los hermanos aceptaron. El nuevo propietario les llevó a una bodega subterránea que había sido sellada durante años. Al abrirla, encontraron una caja fuerte antigua, corroída por el tiempo, pero aún intacta. La apertura de la caja fuerte fue un momento de tensión absoluta. Dentro, encontraron documentos que desenterraron secretos aún más oscuros de los que ya habían imaginado.
No solo había pruebas de los negocios turbios del patriarca, sino también cartas que revelaban su implicación en la desaparición de varias personas relacionadas con esos negocios. Estas cartas sugerían que su padre no solo había sido un hombre infiel y manipulador, sino que también había estado involucrado en actividades criminales mucho más serias de lo que habían pensado. Pero el descubrimiento más impactante fue un sobre dirigido a los hijos de la segunda familia. Contenía una confesión completa en la que el patriarca admitía haber estado ausente durante la mayor parte de sus vidas, pero también explicaba que había hecho todo lo posible para protegerlos de la verdad sobre quién era realmente. El contenido de estas cartas no solo cambiaría el rumbo de las negociaciones, sino que también alteraría para siempre la percepción de sus padres. Con las nuevas pruebas en sus manos, los hijos de ambas familias se vieron forzados a reunirse nuevamente. La segunda familia, al leer las confesiones del patriarca, quedó destrozada, no solo por la verdad que contenían, sino por el hecho de que su padre nunca había sido el hombre que habían imaginado. La primera familia, aunque impactada por las revelaciones criminales, ya estaba más acostumbrada a la idea de que su padre era un hombre complejo y lleno de fallos. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Uno de los hijos de la segunda familia, furioso por las mentiras y las traiciones, decidió filtrar toda la información a la prensa. Creía que era la única manera de obtener justicia y que la verdad, por más dolorosa que fuera, debía salir a la luz. Este acto impulsivo provocó una reacción en cadena que destruyó cualquier posibilidad de reconciliación entre las dos familias. La publicación de los secretos familiares en los medios de comunicación fue devastadora. En cuestión de horas, la reputación del patriarca, y por ende de ambas familias, fue destruida públicamente. Los negocios de la familia comenzaron a perder clientes e inversores, y las investigaciones legales no tardaron en llegar. Las dos familias, que hasta hacía poco luchaban por una herencia, ahora se encontraban unidas por una crisis de dimensiones colosales. Pero las consecuencias más graves no fueron solo financieras. Las cartas del patriarca, ahora de dominio público, destaparon un escándalo que salpicaba a varias figuras políticas y empresariales de renombre, provocando una serie de investigaciones que amenazaban con llevar a todos a la cárcel. En medio de esta debacle, los hermanos de ambas familias empezaron a culparse unos a otros por lo que había sucedido, y cualquier intento de colaboración quedó enterrado bajo una montaña de recriminaciones y resentimientos. Mientras las autoridades iniciaban su investigación sobre las actividades del patriarca, los hijos de ambas familias comenzaron a vivir las consecuencias directas de sus acciones. Las propiedades que antes consideraban suyas empezaron a ser incautadas, y sus cuentas bancarias, congeladas. Algunos de los hermanos, desesperados por salvar lo que quedaba de su vida, intentaron huir del país, pero la red de investigaciones que envolvía a sus familias era demasiado amplia. Aquellos que se quedaron, enfrentaron el creciente escrutinio de la prensa y el desprecio público. El escándalo había sido tan grande que no solo había destrozado a sus familias, sino que también había destruido cualquier posibilidad de que el legado del patriarca fuera recordado de manera positiva. El precio de la verdad había sido más alto de lo que cualquiera de ellos había anticipado, y ahora debían enfrentar las consecuencias de vivir en un mundo donde ya no podían esconderse. A medida que el escrutinio público crecía, algunos de los hermanos, tanto de la primera como de la segunda familia, empezaron a buscar alianzas inesperadas. En medio del caos y el colapso financiero, surgió la posibilidad de unirse para enfrentar las demandas legales y proteger lo que quedaba de su reputación. Sin embargo, las viejas heridas y resentimientos entre ellos hacían que cualquier intento de reconciliación fuera complicado. Las traiciones pasadas y las luchas por el poder seguían presentes, y aunque algunos intentaban ver la situación como una oportunidad para unirse frente a una adversidad mayor, otros solo veían una oportunidad para vengarse por lo ocurrido. Uno de los hermanos mayores, quien había sido el más cercano al patriarca en vida, asumió un rol de liderazgo en estos esfuerzos, pero su autoridad fue rápidamente cuestionada por otros, que sospechaban que había estado más involucrado en los negocios oscuros de su padre de lo que estaba dispuesto a admitir. La tensión, aunque diferente, no había desaparecido, y ahora se jugaba en un terreno aún más incierto. En paralelo, mientras las investigaciones sobre las actividades criminales del patriarca avanzaban, algunos de los hijos comenzaron a descubrir información que no solo implicaba a su padre, sino también a otros miembros de la familia. Los vínculos entre el patriarca y varios socios comerciales corruptos no solo afectaban a su fortuna, sino que también salpicaban a varios de sus descendientes, quienes, sin saberlo, habían participado indirectamente en algunos de los negocios más oscuros. Esto puso a algunos de los hermanos en una situación crítica. Si no cooperaban con las autoridades, podrían ser acusados de complicidad.
la presión por delatar a otros miembros de la familia aumentaba, y algunos comenzaron a considerar traicionar a sus propios hermanos para salvarse. Los abogados de ambas familias intentaban negociar acuerdos, pero cada día que pasaba, la situación se volvía más insostenible. El dilema moral que enfrentaban los hijos era cada vez más profundo: ¿debían sacrificar a sus hermanos para evitar caer ellos mismos, o debían mantenerse unidos y enfrentar las consecuencias juntos? Mientras tanto, la figura de la madre de la segunda familia, quien había permanecido relativamente en la sombra durante gran parte de la batalla, comenzó a emerger como un personaje clave en el desenlace de los acontecimientos. Ella, que durante décadas había soportado vivir en el anonimato y había aceptado su rol como la otra en la vida del patriarca, reveló que sabía mucho más de lo que había dejado entrever. A lo largo de los años, había mantenido registros detallados de muchas de las actividades del patriarca, no solo en lo referente a sus negocios, sino también en lo personal. Su conocimiento era tan profundo que incluso los hijos de la primera familia comenzaron a buscar su consejo para navegar en el terreno legal que se estaba volviendo cada vez más complejo. Sin embargo, su lealtad seguía siendo ambigua. ¿Estaba realmente dispuesta a ayudar a los hijos de la primera familia, o tenía sus propios planes ocultos para proteger a sus hijos y reclamar lo que creía que les correspondía? Su papel en esta historia estaba lejos de estar claro. A medida que la madre de la segunda familia asumía un rol más activo, las alianzas dentro de las dos familias seguían cambiando. Los hermanos que antes se habían enfrentado con uñas y dientes ahora se veían forzados a colaborar para evitar el desastre total. La opinión pública, sin embargo, seguía en su contra, y los medios no perdían oportunidad para desenterrar nuevos detalles del escándalo que los envolvía. Mientras los abogados de ambas familias intentaban minimizar los daños, quedó claro que el único camino hacia una resolución pacífica requería un sacrificio mayor. Uno de los hermanos, viendo cómo la situación había destruido la vida de todos ellos, propuso una idea radical: renunciar públicamente a la herencia y donar todo lo que quedaba de la fortuna a una causa benéfica, esperando que este gesto ayudara a limpiar el nombre de la familia y, quizás, detener las investigaciones legales. Esta propuesta dividió aún más a los hermanos, ya que algunos veían esto como la única forma de salvar algo de dignidad, mientras que otros se negaban a perder lo que creían que les pertenecía por derecho. El debate sobre el futuro de la herencia se convirtió en el último gran enfrentamiento entre las dos familias. Las emociones estaban al límite, y cada palabra, cada mirada, revelaba años de resentimientos acumulados. En el fondo, todos sabían que no solo estaban luchando por dinero o por poder, lo que estaba en juego era su identidad, la historia que contarían sobre quiénes eran y de dónde venían. Al final, la decisión recayó en un solo acto: un pacto silencioso entre los hermanos de ambas familias para dejar el pasado atrás y destruir todos los documentos que habían encontrado en la vieja casa. La verdad sobre su padre, con todos sus oscuros secretos, sería enterrada para siempre. Sin embargo, esa decisión, aunque resolvía el problema inmediato, no garantizaba la paz. Los fantasmas del pasado seguirían persiguiéndolos, y aunque el acuerdo los salvaría del colapso legal y financiero, nunca podrían escapar del legado que el patriarca les había dejado. Ha seguido una historia compleja, llena de secretos familiares, traiciones y decisiones difíciles. Pero, ¿qué pasa contigo? ¿Cuántas verdades incómodas estás escondiendo en tu propia vida? ¿Cuántas veces has permitido que el pasado dicte tu presente? Tal vez no tengas un patriarca con una doble vida, pero seguro que hay algo en tu historia que te impide avanzar. ¿Estás dispuesto a confrontar tus propios fantasmas y romper las cadenas que te atan a una vida de mediocridad? Piensa en lo que acabas de leer: los personajes tuvieron que tomar decisiones radicales para cambiar su destino. Ahora es tu turno. ¿Vas a quedarte donde estás, atrapado en la rutina, o estás listo para hacer los cambios que necesitas para transformar tu vida? Solo tú tienes el poder de escribir tu propia historia, pero necesitas ser valiente para tomar el control. Si quieres aprender más sobre cómo enfrentar los desafíos, superar los obstáculos y vivir una vida sin remordimientos, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí seguimos hablando de cómo aplicar estos aprendizajes en tu vida cotidiana. No te pierdas el próximo video, porque tu historia apenas comienza.